habiendo sido llevado por los asirios hacia Babilonia, él ahí se arrepiente sinceramente. No fue un arrepentimiento falso, no fue una experiencia emocional que lo llevó a ese punto de inflexión después de haber reflexionado, después de tomar conciencia del lugar donde se encontraba, sino que al contrario, fue un arrepentimiento sincero, y prueba de ello es que Dios lo perdonó y lo restituyó al trono de Judá. Qué bendiciones poder acompañarlos una vez más desde aquí, desde el set de Elim TV, en el programa La Guía Familiar. Estamos muy contentos porque vamos avanzando en estas lecciones de este trimestre. Estamos ya en la lección número 3. La semana pasada estudiábamos a uno de los reyes de la Biblia muy conocido, como lo es David, y ahora corresponde también ver la lección que tiene que ver con otro rey que menciona la palabra de Dios. Está aquí conmigo el pastor Carlos Acevedo, a quien hemos invitado para poder tener esta lección de esta semana. Hermano Carlos, bienvenido. Gracias, hermano Isaías, hermanos líderes y lideresas de células de adultos. Es un placer dirigirme para ustedes con esta nueva edición del estudio de la guía. Muy bien. Estamos, como yo lo decía, avanzando en estas lecciones. Muy interesante. Tenemos este tema general que pues llama mucho la atención: pecadores perdonados. ¿Qué tema corresponde estudiar? Yo mencionaba un rey. ¿Qué rey es? ¿Cuál es el tema? Sí, el tema de este próximo sábado es el arrepentimiento del rey Manasés. Hay una verdad central que ocupa pues toda esta lección. ¿Qué verdad central es y qué porción bíblica corresponde? Sí, la verdad central en torno a la cual va a estar girando cada una de las divisiones de esta enseñanza es que el arrepentimiento sincero acarrea respuestas inesperadas de parte del Señor. Y la porción bíblica es Segundo de Crónicas, capítulo número 33, versículos del 9 al 13. Muy bien, estamos entonces con esta porción bíblica que es Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos del 9 al 13. Al 13. Pero como ya lo hemos dicho acá varias veces, es importante tener todo el contexto, leer todo el capítulo para poder pues saber todo el contexto, de qué trata, de quién estamos hablando. Bueno, mencionábamos que Manasés empezó a gobernar desde bien pequeño. ¿Cómo fue la vida? ¿Quién era su papá? Bueno, el padre de Manasés fue un rey muy importante en Judá, cuyo nombre fue Ezequías, ¿verdad? Ezequías fue un rey muy bien ponderado, sí, muy bien evaluado por los escritores bíblicos posteriores. Y su historia se encuentra en el libro de los Reyes, así también como en el libro de las Crónicas. Fue un rey que trajo mucha prosperidad para la nación. Fue un rey que impulsó mucho el desarrollo en el reino de Judá. Cometió en el cenit de su vida un error, ¿verdad?, que lo llevó a contraer la lepra. Pero no obstante fue un rey que sirvió a Dios, a quien Dios incluso le dio la oportunidad de seguir viviendo, porque Dios a través de Isaías le había dicho que ordenara su casa porque iba a morir, pero Ezequías le pidió al Señor que le diera la oportunidad de continuar viviendo, y Dios le extendió 15 años más su vida, que por cierto, en esos 15 años que Dios le extendió fue cuando engendró a Manasés, ¿verdad? Es interesante cómo, a pesar de que este Manasés creció en ese ambiente, digamos, de obediencia que Ezequías mostró al final de su vida, leemos nosotros en el primer versículo que ocupa la lección, que es el versículo número 9, que dice que Manasés descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Quiere decir que hizo lo malo. Bueno, si ustedes líderes, lideresas, como ya lo hemos dicho, leen todo el capítulo, van a encontrar todo lo que hizo este hombre, este rey Manasés. O sea, casi todo aquello que uno encuentra, este rey hizo esta cosa, aquel hizo tal otra, pero él las hizo como todas. ¿Por qué, pues siendo tan pequeño, no absorbió eso de su casa? Es que como el ser humano es complejo, la naturaleza humana es compleja. Y hay personas que crecen en ambientes muy positivos, donde prevalece el temor a Dios, el amor a Dios. Y hay personas que aprenden, ¿verdad? Y que siguen el ejemplo que vieron en casa. Pero no todas las personas lo hacen.
¿verdad? Porque hay personas que han optado por el mal camino, pero tuvieron buenos referentes, ¿verdad? De pronto alguien puede decir, bueno, es que si un papá es correcto y hace las cosas siempre bien e impone disciplina en casa, ese muchacho nunca se va a apartar, pero no necesariamente es así. Sí. Pero hay que tener en cuenta que a veces la naturaleza humana es de tal forma que el ser humano termina optando por el camino equivocado, aun cuando haya tenido buenos ejemplos y referentes. Sí, es interesante porque a pesar de todas esas decisiones malvadas que tomó este Manasés, encontramos aquí en la introducción, ya para cerrar esta parte introductoria, que el Señor fue paciente, mostró misericordia, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver, de qué trata todo esto, toda esta lección, porque como ya lo decíamos, el tema es el perdón del rey Manasés. La oración como práctica de la célula. Si la conversión depende de la gracia de Dios, todo esfuerzo por llevar a las personas a la salvación será insuficiente. De allí que la oración juegue un papel fundamental en la tarea de compartir las buenas nuevas. Si uno de los propósitos de las reuniones en las casas es alcanzar a otros para Jesús, la oración tendrá que ser parte infaltable de ellas. Los líderes deben estar comprometidos con la oración y guiar a los miembros de su célula a sumarse a ese esfuerzo. Alguien dijo que la iglesia camina de rodillas. Esto es más que verdad cuando se trata del esfuerzo de ganar a otros para la fe. Empiezo preguntándole cómo era el panorama general de ese Israel en la época de Manasés. A nivel internacional era un panorama muy difícil porque un imperio sanguinario y poderoso como el asirio había extendido su poder hacia la región. De hecho, cuando Manasés gobernó, ya no existía Israel, ya no existía Siria. Ambas naciones fueron destruidas por los asirios. Y en el ámbito religioso, pues las cosas iban muy mal, porque Manasés, quien era la cabeza de la nación, quien era el padre de la nación, por decirlo de alguna manera, optó por un camino completamente diferente por el que habían dado su padre Ezequías. Y cometió toda clase de pecados. Manasés prácticamente cometió todos los pecados que habían cometido incluso los reyes de Israel. Todos los reyes de Israel fueron malos, no hubo ni un tan solo rey bueno en Israel. Pero aún hubo reyes en Israel que no fueron tan malvados como fue Manasés de Judá, y Manasés que era de la línea dinástica de David. Entonces era un contexto en el ámbito político, en el ámbito religioso, muy, muy malo, muy negativo. El Señor siempre advertía a estos reyes sobre su conducta. ¿Cuánto tiempo estuvo Dios advirtiéndole a este Manasés sobre todo lo que hacía? Creo que no hay un pasaje bíblico donde se especifique, hasta donde yo recuerde, el tiempo exacto en que los profetas de Dios pudieron haberle estado anunciando el mensaje. Pero el texto de los Reyes y el texto de Segundo de Crónicas muestran que hubo un actuar de los profetas de Dios, advirtiendo acerca de los pecados que se cometían en el reino de Judá. Y las advertencias de Dios fueron por mucho tiempo, por mucho tiempo. Sin embargo, la nación y sus reyes no lograron entender las oportunas advertencias que el Señor les dio. Y eso nos muestra el interés que Dios tiene por las naciones, por sus gobernantes. No los deja sin mensaje, no los deja sin palabra, ya que Dios, de acuerdo al libro del Génesis, es el que instituye el gobierno humano. Y es Él el que lo regula, es Él quien establece las normas que deberán de regir la actuación ética de los gobernantes. Y por ahí va la línea de los profetas. Los profetas no tenían una animadversión personal para los reyes, al contrario, algunos profetas fueron muy leales a sus reyes. Sin embargo, eran mucho más leales al Dios de Israel, eran mucho más leales al pacto y a la ley. Y sobre la base de esa fidelidad al pacto y a la ley, ellos señalaban a los reyes los errores que ellos cometían. Lamentablemente, pues no siempre los reyes acataban las recomendaciones de los voceros de Dios. Sí, encontramos en el versículo 11 del capítulo pues, que ocupa la lección que el Señor envía a los asirios. Dios puede usar
a gente que no es su pueblo, porque los asirios no eran el pueblo de Dios. Sí, Dios puede utilizar cualquier cosa, ¿verdad?, en su creación para cumplir sus propósitos o para dar un mensaje, ¿verdad? Y eso incluso lo entendió David, por ejemplo, cuando su hijo Absalón lo depuso, bueno, no lo depuso, sino que él tuvo que salir huyendo de Jerusalén y de pronto apareció alguien maldiciéndolo en el camino, maldiciendo a David, alguien de la familia de Saúl. Eh, el sobrino de David le dijo, dame permiso para que yo pase al otro lado y mate a este perro que está blasfemando contra mi rey. Sí. Pero David le dijo, no, déjalo, a lo mejor Dios lo ha enviado para que me maldiga. Entonces, David entiende que en un momento dado Dios puede utilizar la impiedad humana para cumplir sus propósitos, algo que es para nosotros incomprensible. Y este ejemplo que usted acaba de mencionar de cómo Dios utiliza a los asirios para capturar a Manasés y llevarlo a Babilonia. En ese entonces Babilonia no era lo que llegó a ser tiempo después. Eso es una muestra que Dios puede utilizar aún a los malos. De hecho, el libro de Isaías, creo que en el capítulo número 10 se habla de cómo Dios usa a los asirios para cumplir sus propósitos. Y Dios dice, en la mente de los asirios solo estará destruir, robar y matar. Eso es la intención de los asirios, pero yo voy a usar esa intención para cumplir mis propósitos. La conducta de estos gobernantes repercutía en el pueblo, en las demás personas. ¿Sigue siendo así hasta nuestros días? Siempre Dios se ha dirigido a los liderazgos, ¿verdad? En el caso de los gobernantes de las naciones, pues a los gobernantes. Y en el ámbito pues, religioso, pues a los líderes religiosos. Sí. Dios siempre se ha dirigido a las cabezas, porque Dios ha puesto a las cabezas, ya sea en el ámbito político, en el ámbito familiar, en el ámbito religioso. Dios ha puesto a personas que estén al frente para guiar a los demás. Y claro está, cuando las cosas no están bien, Dios habla con las cabezas, habla con aquellas personas que están al frente de un determinado grupo de personas. Entonces, definitivamente la conducta de los líderes, ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito religioso o en el ámbito político, con su conducta influyen a las personas que guían, a las personas que dirigen, a las personas que gobiernan. Eso ha sido así, eso es así y siempre seguirá siendo así. Muy bien. Antes de continuar con las preguntas que nos quedan, nos vamos a quedar con un resumen del tema para luego volver con las preguntas y así cerrar esta lección muy interesante. Dios les bendiga, hermanos líderes, lideresas. Les saludo con mucha gratitud, valorando esa labor que hacen en las células familiares cada sábado. Tenemos un tema muy interesante y la verdad central de este tema es el arrepentimiento sincero acarrea respuestas inesperadas de Dios. El punto número 1 dice la maldad de Manasés. Manasés empezó a reinar a los 12 años. Este hombre hizo cosas que alejaron totalmente al pueblo de Israel de Dios. El segundo punto dice el enojo del Señor contra Manasés. La idolatría colmó la paciencia del Señor. Es algo que el Señor aborrece y por esa razón Él es asediado por los asirios y es llevado cautivo. El punto número 3 es un arrepentimiento sincero. Cuando Él está allá en ese lugar, reconoce todos sus errores, sus equivocaciones y Él tiene un arrepentimiento sincero delante del Señor y Dios nuevamente le da la oportunidad de reinar sobre Jerusalén. Así que podemos ver a un Dios que su misericordia es tan grande que le da la oportunidad al hombre para poder volver a su lugar donde Dios quiso tenerlo. Ahora, hermanos líderes, en este estudio hay una oportunidad para poder invitar al amigo. El estudio de esta semana nos permite ver que sí hay esperanza en Dios. Podemos motivarlos, invitarlos y saber que si alguien se arrepiente, el Señor está dispuesto a perdonar y a restablecer la vida que Él siempre ha querido para cada uno de los seres humanos. Dios les bendiga, hermanos. Sigamos con la guía familiar. Hemos estado hablando de cuánta cosa hizo Manasés, cosas terribles, y lo que le sucedió pues por mano de los asirios, haya capturado
Pero llega un momento en que Manasés se humilla, en que Manasés pide perdón. Ahora bien, humanamente hablando, a nosotros nos cuesta perdonar, porque uno diría, o sea, se lo merece, fríamente, ¿verdad? Así como solemos ser los seres humanos en situaciones así. ¿Por qué nosotros somos así? ¿Y por qué Dios es también un Dios que puede perdonar al corazón humillado? Es por esa naturaleza pecaminosa que tenemos que nos convierte en personas vengativas y con la capacidad de juzgar muy severamente a los demás, ¿verdad? Tenemos esa habilidad, esa capacidad de ser muy severos con los demás. Y no usaríamos esa misma severidad ni con nosotros ni con las personas que amamos, ¿verdad? Y somos vengativos por naturaleza, ¿verdad? En el caso de Manasés, pues Manasés fue un rey que hizo lo malo por mucho tiempo. Él gobernó 55 años. Fue el rey que más gobernó, tanto en Judá como en Israel, porque ni siquiera en Israel hubo un rey que gobernara tanto tiempo. Fue el que más gobernó y fue el peor rey. De hecho, Manasés es el peor rey de todos los reyes que gobernaron en Judá. A pesar de su arrepentimiento, fue el peor rey que tuvo Judá. Y tuvo un reinado larguísimo y dañó a tantas personas y bajo su autoridad fallecieron muchas personas, se derramó mucha sangre, se impulsó la idolatría, se impulsó la corrupción. Pero habiendo sido llevado por los asirios hacia Babilonia, él ahí se arrepiente sinceramente. No fue un arrepentimiento falso, no fue una experiencia emocional que lo llevó a ese punto de inflexión después de haber reflexionado, después de tomar conciencia del lugar donde se encontraba, sino que al contrario, fue un arrepentimiento sincero, y prueba de ello es que Dios lo perdonó y lo restituyó al trono de Judá. Sí, me llama la atención que el versículo 12, al leerlo, dice que se humilló profundamente delante de Dios. Muy interesante. Exactamente, sí, es lo que decía, no fue algo superficial, no fue algo temporal, porque hay muchas personas que en medio de la crisis se vuelven a Dios, en la enfermedad, en la tribulación, en la angustia, se vuelcan a Dios. Pero su volver a Dios no es profundo, su volver a Dios no tiene el interés real, su volver a Dios tiene como interés el alivio. Están enfermos, quieren sanidad, tienen problemas económicos, quieren provisión, tienen una angustia, quieren que Dios se las haga desaparecer. Ese es todo el interés de volverse a Dios. Pero una persona que auténticamente se vuelve a Dios en su enfermedad, lo sane Dios o no lo sane. Se vuelve a Dios en su angustia, lo libere Dios o no lo libere de manera inmediata de esa angustia, porque todo el interés del que se arrepiente sinceramente es restaurar la relación perdida con el Creador. Ya lo demás pasa a un segundo o tercer plano. Su primer plano es la restauración con Dios, la relación con Él, ¿verdad? Es lo del hijo pródigo. Cuando él llega a la casa del padre, no le dice, padre, aquí vengo, pues todos cometemos errores, yo soy joven, tú sabes, tú los cometiste cuando eras joven también, así que aquí vengo yo a que me restituyas a mi puesto anterior. No, él llega diciendo, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. En otras palabras, le dice, no me importa que no me recibas como hijo, recíbeme como empleado, pero quiero estar en tu casa de regreso. Ese es el verdadero arrepentimiento. Ahora bien, ya para ir casi cerrando, ¿cómo podemos llevar a la aplicación del plano personal lo sucedido con este rey y lo que Dios hizo también? Bueno, ahí la enseñanza es clara. Dios es un Dios que perdona. Es un Dios que castiga. Es un Dios que disciplina, ¿verdad? Claro, no todas las cosas malas que nos pasan son un castigo divino. Pueden ser las consecuencias de nuestros errores, de nuestros yerros, de nuestros desaciertos. Pero que Dios es un Dios que castiga, si lo hace con la salvedad, que no lo hace para destruir, sino lo hace con el propósito de provocar arrepentimiento. Entonces, el Señor mueve a los asirios para que se lleven preso a Manasés hasta Babilonia. Pero subyace al interés divino
su arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento, o subyace a la acción divina, el interés por el arrepentimiento del rey, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice Dios ahora? Que muchas veces Dios provoca situaciones angustiosas, como las provocó a Manasés, pero no lo hace con el propósito de confinar a la desgracia perpetuamente a una persona, sino que lo hace como un último recurso por medio del cual pretende despertar la conciencia muerta de esa persona hacia los valores eternos, invisibles e intangibles del Espíritu. Entonces, y funcionó con Manasés, porque Manasés, estando en Babilonia, se arrepiente profundamente. Y eso era justamente lo que Dios quería, que Manasés tocara fondo. El hijo pródigo tocó fondo, y tocando fondo toma conciencia de la realidad en la que se encuentra y surge en su corazón el interés de reconciliarse con su padre. Y de igual manera, Manasés toca fondo, ¿verdad? Manasés, un descendiente del más grande rey que Israel tuvo, David, toca fondo. Pero habiendo tocado fondo, mira hacia arriba y le pide perdón a Dios, profundamente arrepentido, ¿verdad? Arrepentido. ¿Y qué hace Dios? Lo perdona. Eso quiere decir que, como dice Isaías, no importa qué tan negros, qué tan rojos hayan sido nuestros pecados, si nosotros nos volvemos a Él y nos ponemos a cuentas con Él, Él nos perdona. La clave está en arrepentirnos sinceramente. Y si lo hacemos sinceramente, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda borrar. El liderazgo de las células, líderes, lideresas, hay en sus colonias, en sus comunidades, donde tienen su célula, conocen por lo general a las personas que están allí viviendo cerca de ellos, porque la mayoría hace su célula pues cerca de donde vive. Pudiera ser que hay personas que uno considera estas personas son malas, yo no las voy a invitar, no los voy a llevar porque, no sé, pudiera pasar eso. ¿Qué es lo que tiene que hacer un líder con todas las personas? Seguir el ejemplo de Jesús, porque en la época de Jesús habían personas que eran marginadas y discriminadas. Las rameras, los publicanos, ¿verdad? Por decir algo. Sí. Entonces eran personas despreciadas en aquella sociedad por los pecados que cometían. Pero ¿con quiénes comía Jesús? Con ellos. Con ellos se relacionaba. Por eso incluso el Señor Jesús dijo, las prostitutas y los publicanos y los ladrones van adelante de ustedes al reino. Y se lo dice a los líderes religiosos, que eran personas muy correctas, muy éticas, muy morales. Pero él dice, ellos van adelante de ustedes, porque vino Juan en camino de justicia, pero no le creyeron. Pero ellos oyéndole, le creyeron y se arrepintieron. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir el ejemplo de Jesús, no discriminar a nadie. Porque el mismo maestro lo dijo, yo no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a los pecadores, ¿verdad? Porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces tenemos que seguir el ejemplo del maestro. Si en una comunidad, en un barrio, en una colonia hay una persona que es objeto de marginación, de discriminación, y nadie se junta con él o con ella debido a la clase de pecados que comete, ¿verdad? El cristiano tiene que entender que es un representante, es un embajador del reino, ¿verdad? Y debe de acercarse a esas personas, porque posiblemente esas personas están escritas en el libro de la vida, forman parte de ese grupo de personas que Dios ordenó para vida eterna. Entonces tenemos que llegar a ellos y hablarles de la buena nueva de salvación. Muy bien, así que hermanas lideresas, hermanos líderes, cada semana es una oportunidad de poder llevar el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas, a las personas allí en las colonias, no importando quién sea. Quitar eso de nuestra mente. Yo sé que muchos hermanos se esfuerzan, lo hacen, pero a veces uno como conoce a las personas, se detiene, ¿verdad? Pero aquí tenemos un claro ejemplo, ya usted lo decía, de este rey Manasés que hizo de todo, pero el Señor tuvo misericordia. Así que ha sido un gusto estar aquí en la Guía Familiar una semana más. Gracias, hermano Carlos, por habernos acompañado en este tema muy interesante de la vida de este rey Manasés. Gracias a ustedes por la oportunidad de permitirnos estar en estos espacios. Muy bien.
Hermanas lideresas, hermanos líderes, nos encontramos entonces la próxima semana y siempre recordándoles que pueden suscribirse, si usted aún no lo ha hecho, a nuestro canal de YouTube, el canal de Elim TV, activar la campanita para que usted reciba las notificaciones de los programas o videos que se suben allá en nuestro canal. Que el Señor le bendiga y nos encontramos entonces la próxima semana.